Hola, muy bienvenidos a todos a este panel de apertura de la segunda jornada de Nextividad Latinoamérica 2022. Hoy en día, ninguna campaña publicitaria que se precie de ser verdaderamente multipantalla sería concebible si no contemplara el emergente ecosistema de dispositivos conectados. De hecho, hay ya quienes argumentan que los Connected TVs, los CTVs, van camino a disputarle a los teléfonos móviles el rol de dispositivo indispensable hacia el cual los futuros anunciantes deberán apuntar con sus mensajes publicitarios. La verdad es que tanto los Smart TVs como otros... Estoy teniendo un pequeño feedback. Si alguno de mis panelistas seguramente tiene una doble conexión, les pido que se queden solo con una de ellas. Les decía, tanto los Smart TVs como otros dispositivos de streaming tienen la capacidad de ofrecer a los expertos en marketing digital la variedad y la calidad de datos de audiencia que estos vienen reclamando con insistencia a la hora de planificar sus estrategias publicitarias personalizadas en televisión. Para ayudarnos a comprender cómo está reaccionando el mercado ante esta oportunidad y qué desafíos se enfrenta, hemos reunido a 3 ejecutivos líderes que desde los, yo diría, 3 centros neurálgicos de la industria publicitaria latinoamericana, me refiero a Sao Paulo, Ciudad de México y Buenos Aires, allí están nuestros panelistas de hoy, nos estarán compartiendo tanto la visión de las nuevas plataformas publicitarias en dispositivos conectados, como la visión del gran anunciante. Vamos a presentarlos entonces. Ezio Floridi es el director de ventas y operaciones para Latinoamérica de Samsung Ads. Ezio se nos une hoy desde San Pablo. Desde Ciudad de México, Omar Carrión es General Manager Integrated Marketing and Brand Engagement de Kellogg Latinoamérica. Obviamente Kellogg en representación de uno de los históricamente principales grandes anunciantes de la región y del mundo. Y Manuel Altman, Strategic Alliances and Business Development Manager para Season, o Jason, y si pronunciáramos la empresa en inglés, desde Buenos Aires. Bienvenidos a los 3. Ezio, buen día. Voy a comenzar contigo. Te propongo, si te parece bien, comenzar la charla con una descripción genérica del nuevo consumidor. ¿Quién es el nuevo consumidor de medios audiovisuales que emerge en este mundo globalizado? ¿Dónde consume y qué contenidos consume? Ezio está silenciado, Ezio. Vamos. Disculpa, clásico, No, clásico, sí, este es clásico. sin duda, Sí. sin duda. No es la primera Buenos ni será días, la última Juan. vez. Buenos días, Manuel, Omar, todos. Gracias por la invitación. En primer lugar, gracias por la invitación. Es un placer estar acá para charlar de estas cosas. Disculpa, mi español no es muy bueno, sí, prometo que voy a mejorar, pero mi portugués es fluido, entonces creo que puedes entender. El portuñol es más que aceptado en cualquiera de nuestras conferencias, así que adelante. Está bien. Entonces, me parece muy buena pregunta para empezar esa charla, ¿sí? Porque todo cambió, las cosas, el consumidor está cambiando hace ya algún tiempo, pero cambió mucho más rápidamente en los últimos años por cuenta de la pandemia, ¿sí? Entonces, este nuevo consumidor cambió todos los consumidores de todos los tipos, cambió también todos los contenidos, el consumo de contenido de los medios. Este consumidor ahora quiere más y más contenido diversificado. Es un poco como el huevo y la gallina, ¿no? So, hay mucho, el consumidor quiere más contenido, hay muchos productores de contenido ofreciendo contenido diversificado. Entonces, este consumidor también ahora consume mucho, consume contenido de todos los medios, en el computador, en el móvil, en la tele también cambió. Esto me parece el cambio más relevante aquí, ¿sí? Porque cuando
vemos los consumidores en la base de Samsung, que es una base muy grande. Vemos que el tiempo que consume streaming es mejor, ya es mejor del tiempo del consumo de contenido de la tele tradicional. Entonces, más o menos el 60% de contenido de AVOD, de OS VOD en nosotros. También algunas, es muy difícil ya, para muchas personas, llamamos light viewers, o mismo personas que no consumen contenido de la tele tradicional lineal, ya más o menos casi 50% ya no consume o consume mucho poco contenido lineal. Entonces, es un cambio muy importante eso. Entonces, como dijo, televidente quiere más contenido, un contenido diversificado. Entonces, fueron estos cambios que hicieron empresas a crear productos para proveer más contenido. Empresas como Samsung Ads, por ejemplo, Samsung Electronics creó Samsung Ads para aprovechar una oportunidad para las marcas y también para los consumidores estarem más conectados con este nuevo consumidor. Bien, bien. Sí. Perfecto. Y Omar, Kellogg's, ¿cómo hace una empresa con más de 115 años de historia para mantenerse en este contexto actualizada con respecto al perfil de consumidor al que busca llegar con sus mensajes mediáticos? Bueno, buenos días, Juan Pablo. Buenos Buen días, día. Manuel, y a Ezio y a toda la audiencia. Pues hay que salir a buscar un poco y a entender sobre todo, ¿no? Yo creo que, retomando lo que decía Ezio, y con los cambios de hábitos de consumo de contenido y de medios, y de hábitos, ¿no? Sobre todo el periodo reciente que acabamos de pasar con el tema de la pandemia, pues hay que estar muy de cerca, hay que estar entendiendo cuáles son esos hábitos, cuáles son los puntos de contacto relevantes para poderle hacer llegar ese contenido, ¿no? Y tratar de nosotros, a través de nuestras marcas, pues ser de alguna manera un poco ese facilitador de información, ¿no? Yo creo que también en este ecosistema donde la comunicación y la forma en la que nuestros consumidores interactúan con el contenido y se relacionan con las marcas, lo que nosotros debemos de buscar es precisamente cómo conectamos esos mensajes con la gente, e incluso yo te diría, hablando un poco de comunidades, cómo nuestras marcas ayudan a conectar a los consumidores entre sí, ¿no? A través de esas necesidades, a través de sus hábitos, ¿no? Y es, yo te diría, una búsqueda constante de entender cada vez más y mejor cómo nuestras marcas y nuestros mensajes pueden encajar de una mejor manera, ¿no? Que se sienta como una conversación natural, ¿no? Yo creo que al final del día la comunicación es un fenómeno humano, y ahí es donde las marcas debemos de participar de una manera natural, ¿no? Tratando de entender cuáles son esas necesidades y sobre todo poder participar en esa conversación de una manera que sea útil para los consumidores. Entonces, todo el tiempo estamos tratando de entender mejor y con más detalle a esos consumidores para poder participar de una mejor manera. Bien. Ezio, vuelvo un minuto contigo. Si el consumidor está procurando una dieta de contenidos que incluya tanto el lineal como el streaming, creo que hacia allí, hacia ese balance estamos yendo. ¿Por qué, metiéndonos en el tema de esta charla, por qué no unificar ambos mundos en el Connected TV? ¿Qué beneficios trae este modelo a los consumidores y cómo pueden las marcas como Kellogg's aprovechar el potencial de los dispositivos conectados? Muy bien. La tu pregunta es muy buena y conecta con que dijo Omar, ¿sí? Sí, vosotros fuiste directamente al punto,
Sí, tenemos un mercado de contenido que muy grande, en larga escala ya, contenido de streaming, digo. Estos contenidos este contenido generó un nuevo tipo de consumidor. Pienso que sea un espectador turista, así que transita entre dos mundos, el lineal, el nuevo mundo de streaming, consumo. Entonces, las marcas, como decía Omar, tienen que conectarse con este nuevo consumidor. ¿Sí? Entonces, empresas como nosotras, como Samsung Ads, traen esta oportunidad. Tenemos ahora la capacidad, nuestra misión, se puede decir así, nuestra misión de Samsung es traer para la pantalla grande, la más grande pantalla que nosotros tenemos, todas las funcionalidades, las capacidades de segmentación, medición, atribución que digamos solamente en el mundo de digital. Entonces, esta es la grande oportunidad para marcas como Kellogg. ¿Sí? Esta es nuestra misión. Podemos aportar, por ejemplo, como Samsung es un fabricante de hardware, tenemos el hardware en la casa de las personas, logramos entender cómo es este comportamiento del consumidor cuando consume la tele. Entonces, tenemos una herramienta llamada ACR, no sé si conoces, pero ACR significa Automatic Content Recognition. Entonces, logramos entender cómo es el consumo del consumo de la tele en la casa de las personas, de los consumidores. Conseguimos conectar estos dos mundos del consumo del streaming, consumo del lineal, tener una visión holística de este consumidor para entregar a las marcas como Kellogg la oportunidad de continuar el diálogo con este consumidor, este nuevo consumidor. Perfecto. Gracias. Sí, estaba familiarizado con el término ACR. En definitiva es la posibilidad o inteligencia aplicada desde el dispositivo para entender, asociar un consumidor con el contenido específico que está viendo. Digamos, eso publicitariamente es una herramienta muy, muy potente. Manuel, bienvenido. Quienes te conocen o te conocemos desde hace varios años sabemos que ya venías alertando de la importancia que finalmente terminarían adquiriendo los Smart TVs, aun cuando nadie apostaba por este tipo de dispositivos. ¿En qué momento comenzó a cambiar esta percepción? ¿Y cuáles son las tendencias de la industria que están motorizando este crecimiento sostenido que estamos viendo en el consumo de contenidos en Connected TVs? Bueno, hola a todos, saludos. A ver, si bien creo que en la región venimos ya hace 10 años viendo, como bien decías, el crecimiento muy escalonado y muy tranquilo, con más que nada algunos jugadores independientes que no eran clásicos de la industria y más apalancados por la industria de la fábrica de los televisores o de las plataformas de Connected TV, te diría que la pandemia hizo sin duda acelerar cualquier tipo de proceso, tanto de consumo como de desarrollo de aplicaciones y de distribución. O sea, sin lugar a duda, todo lo que hizo el bloqueo de todos los países a nivel mundial y que la gente se quede en las casas, el consumo de contenido y el consumo de Smart TV crecieron contundentemente. Es más, yendo para este lado, según eMarketer, estima que para el 2025 la facturación en todo lo que es de publicidad va a superar los 27.000 millones de dólares. O sea, son números realmente monstruosos, ¿no? Y creo que fue el quiebre que hizo acelerar todo, sin ninguna duda, y que demostró que vino a quedarse con una nueva forma de consumir televisión. Bien. Y contanos, digamos, ¿cuál es el foco de la empresa? ¿Se hacen o Jason en el ecosistema de negocios de los Smart TVs? Sí, Jason nació en enero del 2011, trabaja puntualmente con todo lo que tiene que ver con Connected Home, ¿sí? O hogares conectados. Actualmente tenemos una plataforma de Smart TV
que te diría que es nuestro caballito de batalla, que es la más fuerte, que se llama WellOS, y al lado de eso está todo lo que es WellEco, que conecta un montón de devices desde el lado del contenido, ¿no? Ya sea speaker, proyectores y otros elementos que tenemos en la casa. Actualmente, para que tengamos una idea, nosotros trabajamos con las principales fábricas de televisores con múltiples marcas alrededor del mundo, sobre una base Linux y un proceso de licencia propietario nuestro, y actualmente estamos alcanzando a más de 50 millones de dispositivos con 150 millones de usuarios alrededor del mundo. Ok, bien. Básicamente terminamos siendo una solución de plataforma de Smart TV para las fábricas y un puente de conexión entre los múltiples canales o proveedores de contenido a través de los fast channels o de las plataformas de VOD u OTT para poder llegar a los múltiples televisores, ¿no? Bien, se entiende. Omar, ¿cómo describirías la evolución que ha experimentado el proceso de compra panregional de pauta en televisión durante los últimos años? ¿Y qué rol han comenzado a tener estos productos publicitarios que ofrecen una generación de contenido que va más allá del spot tradicional? Sí, a ver, creo que el principal cambio que se ha presentado es que el entorno se ha vuelto multiplataforma, ¿no? Y cada vez hay más opciones nuevas que empiezan a competirle a los grandes jugadores tradicionales, ¿no? Si bien es cierto que al día de hoy sigue habiendo jugadores muy importantes a nivel panregional, a nivel de contenido, la realidad es que el ecosistema cada vez es más fragmentado. Y de repente empieza a haber ciertos nichos para cierto tipo de categorías o para cierto tipo de contenidos en donde uno tiene que empezar a adecuarse a esas nuevas plataformas o a esos nuevos medios y empezar a tener como una visión un poquitito más integral de cómo jugar con esas piezas del rompecabezas en aras de poder ofrecer una oferta más relevante, yo diría, con mucha mejor afinidad para nuestros consumidores. Entonces, yo te diría, el cambio ahí ha sido que hay que ser como mucho más agudos, ¿no? Mucho más quirúrgicos en la selección de esas plataformas. Y también, bueno, pues estas fórmulas donde quizás con 3, 4 players armabas el 90% de la cobertura y del alcance de tus planes, pues no necesariamente ya funciona para todos los productos y para todas las plataformas comerciales. A nivel de contenidos, diría que creo que cada vez se deja de hablar de spots o de pautas, ¿no? o de espacios puntuales. Creo que hoy hay un fenómeno también de una colaboración mucho más estrecha con los medios y con las plataformas, sobre todo para generar un contenido que sea como mucho más nativo al espacio y a la plataforma, ¿no? Otra vez, hace rato hablábamos de cómo hacíamos que estos mensajes fueran pues como mucho más naturales, que encajaran de una manera como mucho más sencilla e integrada dentro del ecosistema de la plataforma. Entonces, creo que hoy cada vez es más común cómo los anunciantes y las marcas pues trabajan de manera colaborativa con las plataformas, ¿no? Con las distintas plataformas, en aras también de poder generar un producto y un mensaje diferenciado. Claro. Y creo que eso ha llegado un poquitito para quedarse, porque creo que también no solo las marcas, sino incluso las plataformas y los medios, pues están también en ese proceso de aprendizaje para ver cómo generan una propuesta de valor diferencial, y creo que ahí es donde estamos un poco también, en algunos casos, en este modelo de prueba y error, que creo que también es muy rico, porque nos permite a todos pues ir de alguna manera generando un producto mucho más adecuado, mucho más segmentado, más relevante, y que cada vez genere un mejor engagement con nuestras audiencias, ¿no? Bien. Ezio, en este contexto, ¿cuál dirías que es el futuro de las empresas de contenido lineal y streaming?
Yo creo que bueno, las empresas tienen que cambiar también, todas las empresas cambian, las empresas de contenido también. Entonces, como decía Omar, yo creo que tenemos que trabajar, las empresas de contenido tienen que trabajar con las marcas. Creo que la palabra clave en todo, sobre todo en eso, es alianza. Tenemos que trabajar juntos para ver cuál es la mejor, cómo CTV, por ejemplo, en este rompecabezas, Cabezas. se fits, ¿sí? Esto nuevo mundo. O sea, no es una cosa que transformará todo, no, la tele tradicional no, no será extinta, pero ahora hay espacio para otros medios. Creo que para las marcas, importante acá es entender un poco cómo aprovechar mejor cada las fortalezas de cada medio, ¿sí? Combinarlos. Esto es más importante. Y ahora en la tele podemos tener las capacidades, las herramientas del digital, combinar eso con la tele tradicional. Esto es un trabajo muy grande para los CMOs como Omar, General Managers. Ellos tienen que, ahora es más complicado, como decía antes, con 3, 4 canales de televisión, se hacía el trabajo. Ahora es muy más complejo, ¿sí? Sí, Entonces, tenemos que trabajar juntos. Estamos haciendo eso con las marcas en Latinoamérica, entendiendo juntos las necesidades, las nuestras fortalezas, cómo podemos ofrecer el mejor de este mundo de este mundo de CTV para las marcas, tener el mejor resultado. Tenemos que pensar siempre en el resultado del negocio. Esto es lo más importante. Está bien lo que dices, sí, y es cierto, ¿no? Es el debate. Antes hacías un mensaje, un spot, te asegurabas de tenerlos en los 3, 4 principales canales y ya estabas cubriendo toda la audiencia prácticamente potencial. Hoy la fragmentación es lo que es. El tipo de comunicación con esas audiencias debe ser más natural, lo explicaba bien Omar, pero al mismo tiempo esto abre un sinfín de posibilidades y a eso me gustaría, Manuel, ir en el sentido de ver específicamente qué nivel de segmentación, por ejemplo, de audiencias es posible alcanzar actualmente dentro de un ecosistema publicitario en Connected TVs. ¿Qué tipo de parámetros es posible segmentar? A ver, buenísima la pregunta y un poco con lo que decía también Ezio, ¿no? Creo que lo que nos permite el Connected TV es ese ida y vuelta que siempre quiso de forma directa a la televisión, ¿no? Donde antes la televisión, ya sea para pautar o para comunicarse con el consumidor, publicidad o un juego, no importa, requería de un tercer elemento, un teléfono, una carta, un mail, un fax, lo que sea. El Connected TV, al estar conectado a Internet, nos permite conectarlo de forma directa. Con lo cual nos permite, en el fondo, exactamente la misma interactividad y la misma segmentación que cuando queremos hablar de un website o de una aplicación móvil. Entonces, cuando estamos hablando de qué tipo de información o qué segmentación podemos tener, realmente podemos tener la misma segmentación y tan profunda como lo es hoy en día en cualquier entorno de Internet. Los DSP están estandarizados hoy en día y se levantan todo lo que es el DSP de cada uno de los usuarios. Como bien decíamos en las preguntas anteriores, el tema del ACR permite una segmentación muy importante y aparte creo que hay hoy en día una conformidad de la industria en entender que el ACR como protocolo, como proceso, es lo que nos va a dar un crecimiento a todas las partes y a todos los jugadores, principalmente a las marcas, porque son los que permiten, como también decía Ezio, poder segmentar no solo desde un contenido de una multinacional, sino ir a buscar el contenido de nicho y muy específico que antes por ahí en la televisión tradicional no tenía lugar o tenía un lugar muy chiquitito, hoy le podés dar un espacio mucho más grande. Y con ese espacio mucho más grande que tienen en el Connected TV, en los Smart TV, la publicidad y todo el advertising que se puede hacer es realmente totalmente sin límites, ¿no? Y tenemos 100% de interactividad y de segmentación.
geográfica. Bueno, lo mismo que hoy hay Claro. en una... En un entorno web, perfecto. Finalmente llega al mundo de la televisión esa misma parafernalia tecnológica que te permite el mismo grado de segmentación. Sí. Yo me acuerdo que creo que lo conversamos también cuando charlamos, ¿no? para la conferencia de hoy. En uno de los primeros Next TV, 2013, 2012, creo que he hecho un gráfico que era presencial, donde teníamos la forma de transmitir la televisión, ¿no? Y había puesto primero se transmitía por aire, después vino la evolución y llegó el cable, vino la evolución y llegó el satélite, vino el aire digital y en el medio tenemos lo que es Internet. Internet lo que permite es transmitir la misma televisión que conocíamos con todos los atributos y ventajas que tiene hoy en día un cable de Internet, con todo ese protocolo. Entonces, el Smart TV es eso, no deja de ser el device, la pantalla principal del hogar, que hoy en día siguen siendo millones, y muestra que el consumo en países emergentes o en desarrollo como los nuestros, de Latinoamérica, vienen creciendo y son los protagonistas de los ambientes, porque si bien hoy en día el celular está en la mano de todos, si nos preguntamos entre nosotros mismos y a toda la audiencia, seguramente el televisor sigue estando en todos los ambientes de nuestras casas. Y, como decía Ezio, conectado a Internet. Entonces, desde ese lado, la conectividad y el poder de la pantalla grande sigue siendo el mismo que fue el histórico. No lo viene a reemplazar. Viene a transmitir la televisión desde el cable de Internet, que es el Connected TV. Y ahí le da todos los atributos que conocemos en Internet. Bien. Ezio, ¿cómo pueden las marcas evaluar cuál es la mejor estrategia para ellos en Connected TVs? ¿Qué conocimiento tiene Samsung Ads del consumidor? Bueno, esto es nuestro mundo, ¿sí? Creo que puedo hablar mucho de eso porque Samsung Ads creo que está en una posición muy destacada en este mundo porque somos al mismo tiempo el fabricante de hardware, tenemos el sistema operacional, controlamos la experiencia que uno tiene con la publicidad. No queremos que la publicidad sea invasiva, no creemos en publicidad invasiva. Tenemos el inventario y los datos. Decíamos a poco los datos ACR. Me gustaría clarificar un poco. A veces algunas personas de la audiencia no conocen bien eso. Adelante. ACR, sí, viene bien. logramos entender, por ejemplo, que canales de televisión lineal o que programa, qué tipo de aplicativo se consume. Logramos entender este comportamiento de consumo de un dispositivo, de una televisión. Después, juntamos estos datos, creamos las segmentaciones y activamos con la media para entregar una media más relevante para el consumidor. Entonces, yo creo que las marcas pueden, esta es la parte de la segmentación, del conocimiento del consumidor. Pero yo creo que tenemos que, antes de eso, las marcas, en mi opinión, las marcas tienen que hacer un balance de la inversión. Hablamos mucho ahora del cambio del consumidor, ¿sí? No es posible pensar, de mi punto de vista, que las marcas continúen a invertir en los medios lo mismo que como hacían, no sé, 2, 3, 5 años antes, ¿sí? Tienes que cambiar también, porque el consumidor cambió, la audiencia migró al mundo de streaming, a VOD, SVOD. Entonces, hemos lanzado el año pasado en Estados Unidos un estudio llamado Rule of 40. Tiene este nombre porque exactamente la recomendación en media era de inversión del presupuesto de la media, de la tele, el 40% más o menos debe ser invertido en la VOD. No estoy hablando solamente de Samsung, a VOD en general. Porque así se logra el alcance maximizado. Esto es muy importante. Primero, la inversión. Después, la oportunidad está en el conocimiento,
para entregar para conectarse con el consumidor correcto, en el momento más apropiado. Esto es muy importante. Tenemos eso también, como decíamos, las herramientas del digital, ahora podemos usarlas también en la tele. Entonces, esas dos cosas combinadas, la balance de inversión con conocimiento, las marcas pueden aprovechar. Eso es muy relevante porque así ganan todos. Sí, el consumidor porque tiene una publicidad más relevante, no invasiva. Claro. Y las marcas porque logran más resultados en sus negocios. Sí, sí, sí. Y Omar, ¿están trabajando el tema de personalización y segmentación como parte de su estrategia publicitaria? Si lo están haciendo, sería interesante ver cómo y qué oportunidades ven y qué retos surgen en este punto. Sí, yo te diría que esa es la conversación actual, sobre todo con las marcas de consumo masivo, ¿no? Como hablamos hace un rato de afinidad y de relevancia, y ahí el tema de el entendimiento de los datos de nuestros consumidores y cómo podemos llegarles mejor contenido y mejores mensajes es clave, ¿no? Creo que ese es hoy como el punto de inflexión en muchas de las estrategias que estamos desarrollando y en nuestro caso, pues estamos de alguna manera construyendo esa capacidad para tener un mejor entendimiento. Evidentemente es un entorno complicado, ¿no? Entendiendo que, bueno, hoy la tecnología y las distintas plataformas que mencionaban Manuel y Ezio, te brindan cada vez más posibilidades de tener acceso a esa información. Obviamente el entorno es complejo y empezamos a hablar de temas como el first party data, el second party data, el third party data, y creo que todos los anunciantes hoy estamos con una necesidad de tener control mejor de la información de nuestros clientes, ¿no? Creo que hoy el camino de evolución que hemos seguido es trabajando con las distintas plataformas y con nuestros distintos partners de los medios. Pues hay mucha información de third party, ¿no? Que no es nuestra, y hoy prácticamente todas las marcas estamos buscando cómo robustecer nuestras bases de datos directas, ¿no? De first party, sobre todo para de alguna manera desarrollar programas y mensajes mucho más detallados, con mucho mejor entendimiento de lo que necesitan nuestros clientes, y sobre todo que esa información después se puede correlacionar con otras cosas, ¿no? Que creo que también ese es hoy la otra gran discusión, cómo se cruza toda esta información que estamos teniendo de consumidor con nuestra data de media, con nuestra data de ventas, con nuestra data de logística, y que eso al final del día te pueda permitir entregar una mejor oferta de valor. Entonces, contestando pragmáticamente tu respuesta, sí, estamos en eso. Me parece que hoy con muchos colegas la discusión está ahí, y otra vez es cómo de manera colaborativa, teniendo la información de nuestros partners más la información que tenemos nosotros de nuestro lado, hacemos ese cruce y podemos entregar una oferta mucho más interesante a nuestros clientes. Bien, interesante. Manuel, hay un tema clave aquí que, digamos, es evidente, esta charla lo deja más que claro, que desde el punto de vista del dueño del contenido, y lo vemos, estamos conversando nosotros permanentemente con canales de TV paga, canales de TV abierta, y sobre todo quienes monetizan su contenido de manera publicitaria, necesitan hoy en día estar en un ecosistema de Smart TVs. Eso les garantiza una ampliación de sus audiencias, el famoso reach, el alcance, digamos. Entonces, para eso deben necesariamente desarrollar sus apps para los Smart TVs. Suena todo muy bien. Ahora, cuando uno va a la práctica, no es tan sencillo. Digamos. Una vez que primero debes desarrollar una app para cada uno de los Smart TVs, y aun cuando lo haces, digamos, no necesariamente eso te garantiza que vas a estar disponible en todos los dispositivos de esa marca, yendo para atrás, por ahí algunos dispositivos viejos, o incluso
todos los dispositivos actualmente en venta, digamos, ¿qué tipo de desafíos surgen específicamente en ese punto para los dueños de contenido? Es una muy buena pregunta, vamos a tratar de responderla bien rápido. Ahora, el principal problema o el principal desafío, mejor dicho, sin duda es el desarrollo de la aplicación, ¿no? Donde el proveedor del contenido va a tener que decir si va a desarrollar para Android o para Linux, que son los dos grandes mundos. Una vez que desarrolla o decide desarrollar para uno o para los dos, va a venir la variación que tiene cada fábrica de televisión. Entonces, desde ahí, como recomendación, es ir a buscar, ¿no?, qué es lo que más integra, cuál es el reach que más tiene, o lo que uno trata de buscar. Y el segundo gran desafío es poder monetizar esa aplicación, ya sea a través de suscripción o a través de aplicación, a través de publicidad. Entonces, esa aplicación que tiene esos dos mecanismos de generar ingresos, ¿no?, de forma directa, que pueden convivir o ser independientes, es el gran desafío que hoy tienen. Y después te sumaría un tercer desafío, que es mantener viva esa aplicación, ¿no? Entonces, cuando vos hablas de lanzar la aplicación con una fábrica de televisores o con una plataforma, la primera pregunta tendría que ser, ¿hasta dónde actualizo? ¿Lo voy a lanzar nada más en un modelo de televisores? Nos estamos en el 2022. ¿Esto va a salir en el 2022, 2023? ¿O actualizo a televisores 2020, 2018, 2015? Sin lugar a dudas, es una pregunta importante para el proveedor del contenido, porque también le afecta a su roadmap, ¿no? Cuando hay un montón de casos que dicen, comunica al proveedor del contenido, voy a salir, no sé, con X marca en los Smart TV, y una persona tiene su televisor de hace 4 años y no lo tiene un problema ahí. Entonces, en entender que el contenido se va a disponibilizar en todo el lineal de esa marca donde se va a comunicar, que va a funcionar garantizando la mejor experiencia de usuario con todos los contenidos, y que después lo va a poder monetizar, sin lugar a dudas, es un gran desafío, son preguntas que se tiene que hacer a la hora de desarrollar y de armar los acuerdos. Bien, buen punto. Ezio, para los canales de TV lineales más pequeños, que también buscan extender la monetización publicitaria de su inventario en el streaming, hay como dos vías, digamos, me gustaría ver qué diferencias hay entre la posibilidad, digamos, de extender ese inventario a través de alianzas con plataformas agregadoras de FAST, me refiero a plataformas tipo Pluto TV, digamos, o hacerlo a través de una plataforma en publicitaria en dispositivos conectados. ¿Cuáles son las diferencias allí? Bien, yo creo que las dos posibilidades son posibles, pero yo creo, como decía Manuel, es muy complejo tener un aplicativo, mantener este aplicativo funcionando en todos los medios. Creo que yo, en mi opinión, para los más chicos, la mejor estrategia es hacer alianzas con los grandes aplicativos, concentrarse, focarse en la producción del contenido, focarse en aquel que ellos son, su ADN, ¿sí? Dejar la parte de marketing, porque no es solo una cuestión de tener un aplicativo, tienes que promoverlo. Esto es la competencia en este mundo no es simples, es muy grande. Son grandes empresas que promueven su aplicativo. Entonces, yo creo que para los más chicos, concentrarse, focarse en su ADN, producir buen contenido y hacer alianzas con empresas como nosotros tenemos un servicio de streaming gratuito, un FAST, llamado Samsung TV Plus. Tenemos hoy en Latinoamérica, estamos en Brasil, en México. En Brasil, más o menos, son 50 canales. En México, 65 canales. Entonces, tenemos muchos parceros de contenido. Ellos aprovechan nuestra capacidad de promover el producto, marketing, de distribución, porque somos muy grandes en Latinoamérica. Estamos hablando de casi 20 millones de Smart TVs en Latinoamérica. Entonces,
es una escala grande. Hechos parceros pueden aprovechar esta capacidad de Samsung de distribución. A veces esas tareas, hasta mismo la monetización de este producto, a veces está a cargo de Samsung. Tenemos Claro. un modelo de parcería, de partnership, que es la de revenue share. Podemos hacer todo, inclusive la venta, para dividir la revenue de esto. Entonces, mi recomendación para los más chicos es este tipo de alianza. Pero, para concluir, tengo que decir que somos agnósticos, ¿no? Tenemos muchos aplicativos de nuestra plataforma, tenemos muchos aplicativos, estamos abiertos a cualquier empresa que quiera crear un aplicativo y trabajar con nosotros, usar la Samsung para un lugar Sí, para como una tener su aplicativo. Sí, clarísimo. Omar, con la compra y el uso de publicidad programática, ¿qué riesgos pueden surgir para los anunciantes de quedar asociados involuntariamente a veces, pero puede suceder, a una degradación de la experiencia de usuario o a problemas con el brand safety? Porque hablamos, digamos, de replicar exactamente en el televisor la experiencia del digital, y eso es algo que afectó históricamente al mundo digital. Puede estar pasando aquí también, ¿verdad? Sí, sin duda. Yo te diría, esa es una de las principales preocupaciones que creo que están latentes también desde hace un par de años, ¿no? Yo creo que en la búsqueda de las eficiencias a través de la compra programática y de cómo optimizar mejor los recursos, pues de repente también ahí se abre esta avenida que de repente observa algunos riesgos, ¿no? Y entonces, creo que otra vez, en esa selección de cuáles son los puntos o las plataformas correctas, pues uno valida también cuáles son los mejores partners disponibles para hacer ese tipo de ejecuciones, de compra programática que te permita, sobre todo, monitorear y asegurar que el contenido está llegando de forma segura y que de repente no va a haber sorpresas en el camino, ¿no? Y creo que también hay un poco, construyendo sobre lo que decía Ezio, pues necesitas también ciertos partners que muestren el tamaño, las capacidades, ¿no? Y la robustez de la plataforma, también para asegurarle a los clientes y a las marcas que el contenido de alguna manera está protegido y está blindado y tiene ciertos candados que permiten que no de repente se empiece a contaminar esa conversación. Entonces creo que también otra vez, en aras de no solo buscar optimizar mejor los recursos y la optimización, que sin duda también es un tema hoy muy latente por la realidad que estamos viviendo a nivel mundial, sí hay que tener cuidado, ¿no? Sobre todo porque creo que el tema del contenido cada vez se vuelve más regulado, ¿no? Y todo el tema de los privacy policies y el contenido que la gente está dispuesta a recibir. Entonces, sin duda, el tema del safety es un tema crítico y la selección de los partners correctos me parece que es clave y fundamental. Bien, gracias. Nos quedan menos de 2 minutos. Te voy a pedir, Manuel, una breve respuesta, pero no quiero dejar de tocar. Ya te referiste a Google y Android cuando hablabas de las distintas opciones de programación de una app. Google ya domina el negocio mundial de la venta publicitaria en digital y está realizando una apuesta muy fuerte en el mercado de los CTVs, como bien te referías, a través de su sistema operativo de Android. Brevemente, en menos de un minuto, ¿qué significa esto para la industria de la televisión en general? A ver, la industria está creciendo y creo que esto no deja de ser otra consecuencia o ejemplo que es muy prometedora a todo lo que tiene que ver la industria del Connected TV a nivel de distribución de contenidos y publicidad. Ok, clarísimo. Te agradezco la brevedad, tocamos el tema. Les quiero agradecer muchísimo a los tres.
Arrancamos entonces esta segunda jornada con un tema bien candente, el tema de los Connected TVs y los nuevos ecosistemas publicitarios que surgen en estas plataformas. Ezio, Omar, Manuel, muchas gracias. Gracias a nuestra audiencia. Los esperamos en unos minutos nomás para el próximo panel. Gracias. Gracias a Entonces, todos.